Haz la senda de la vida en tu presencia, ¿qué dice? Delicias a tu diestra para siempre. Si algo que en la vida del cristiano, hermanos, es necesario, es que el ánimo se mantenga, que el deseo, el fervor, el gozo se pueda mantener. Es necesario que en la vida del cristiano ese ánimo pueda mantenerse activo, ferviente y presente en todo momento. Cuando nos referimos o hablamos acerca del ánimo, estamos hablando de algo que trasciende o va un poco más allá que simplemente emociones o experiencias. Aunque la mayor parte de la vida del ser humano se guía bajo esas emociones, bajo esas experiencias, debemos entender que es nuestra vida espiritual la que sostiene toda nuestra vida en general. Dependiendo cómo estemos espiritualmente, es como nuestra vida en general va a estar presente, por decirlo así, en todo lo que hacemos. Dice la Biblia que el corazón alegre hermosea el rostro. Y en este contexto, hermanos, es importante entender que para que el ánimo se pueda mantener, es necesaria, indispensable la presencia de Dios de continuo en la vida del Hijo de Dios. Claro que Cristo mora en nuestros corazones por fe y eso lo sabemos. Claro que Él está presente, el Espíritu Santo está con nosotros, pero cuando mencionamos y decimos que sea la presencia de Dios con nosotros, estamos refiriéndonos también a ese favor. Hacemos alusión a lo que ocurría en el Antiguo Testamento cuando el favor de Dios estaba con un siervo, con un profeta, con un rey, con alguien que hacía su voluntad. El Espíritu de Dios estaba sobre él. Pero ¿qué pasaba cuando no se obedecía? El Espíritu de Dios se iba. Cuando nosotros mencionamos y nos referimos a que su presencia está con nosotros, no estamos hablando si va a estar morando o no, sino refiriéndonos a ese favor, a que Dios muestre su benevolencia, su favor para con nosotros. De esa manera, hermanos, también comprenderemos que para que nuestra vida cristiana se encuentre en un ánimo continuo, tenemos que compartir la mente de Cristo. De continuo podemos ver en las Escrituras cómo es que Cristo anhelaba estar en contacto continuo con su Padre. Lo vemos no solamente a través de la oración, sino incluso en todo lo que hacía, aún desde pequeño, cuando le dice a sus padres: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Cuando crece, vemos que esa continua conexión con el Padre se mantiene a través de la oración. Cuando va a escoger a sus 12 discípulos, después cuando hace milagros y predica, pasa toda una noche en oración, en contacto con el Padre. Para que el ánimo se mantenga, hermanos, debemos entender que la presencia de Dios es fundamental en nuestras vidas. Pero no solo eso. Debemos entender lo que conlleva la presencia de Dios con nosotros. Y antes de continuar, hermanos, vamos a orar. Amado Señor, en esta tarde yo te ruego que podamos salir gozosos, alegres, pero más que nada, Señor, que podamos salir con un deseo en nuestro corazón de mantener el ánimo, Señor. Que nuestra vida pueda sostenerse por tu presencia. Que a través, Señor, de lo que ahora nosotros somos delante de ti, podamos, Señor, entender que ahora podemos obtener una vida viva continuamente, Señor. Gracias porque nos amas y gracias porque tu palabra es clara, es viva y eficaz, Señor. Bendícenos en esta tarde. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Vamos a Proverbios capítulo 17, lo acabamos de decir, pero es importante leerlo. Proverbios capítulo 17. Dice, versículo 22, Proverbios 17, 22, dice, el corazón alegre, ¿qué? Constituye buen remedio, mas el espíritu triste, ¿qué? Seca los huesos. Debemos comprender, hermanos, que la vida espiritual es lo que sostiene toda nuestra vida. Podemos intentar imitar el gozo, la paz, la satisfacción que puede venir de hacer la voluntad de Dios, pero jamás podremos replicar lo que hace la obra de Dios en una vida. Hermanos, el gozo, la satisfacción, la confianza que hay en el Hijo de Dios de saber que está haciendo la voluntad de su Padre, no se compara a una simple emoción o sensación de satisfacción por realizar algo que yo quiero. Debemos entender que el gozo del Hijo de Dios de hallar el favor de su Dios sobrepasa por cualquier emoción que el mundo pueda ofrecer. La Biblia nos marca y hace un enfoque muy importante, Jesús, en las parábolas de los talentos, haciendo esa explicación y ese mismo enfoque de aquellos siervos con su Señor. Aquellos que se les fueron dados talentos, que los administraron, y al regresar con su Señor y al dar cuentas, lo que hace el enfoque es: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero el impacto también se ve cuando le dice: siervo malo y negligente. Hermanos, el gozo y la satisfacción, la esperanza, la fe, el ánimo que se obtiene de saber y de ver la bendición de Dios en lo que estamos haciendo, no se compara a nada de lo que este mundo pueda ofrecer. Nada. Podremos estar nosotros a lo mejor intentando replicar una familia feliz, una vida feliz, una vida alegre con el mundo, con sus placeres, con todo, y sacrificar todo por un bien aparentemente. Pero la Biblia es muy precisa en eso y dice: si Jehová no edificare la ciudad, en vano trabajan los que la edifican. El ser humano puede intentar replicar y fundamentar su felicidad en todo lo que él hace en sus esfuerzos, pero nada de eso dará resultados. Oh, pero cuando todo se fundamenta en Dios, una familia, una vida, un corazón, todo viene de cumplir, de obedecer, de poder saber que el favor de Dios está con nosotros, hermanos. Dice la Biblia que la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Cómo se mantiene el ánimo? Comprendiendo que necesitamos el favor de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es lo que va a mantener un corazón alegre? ¿Qué es lo que va a mantener a una vida en medio de diversidades, en medio de adversidades, que se mantenga feliz? Con ánimo. Dice Proverbios 22, el corazón alegre constituye buen remedio. En medio de las adversidades, saber que la bendición y el favor de Dios está con nosotros, es lo mejor que podríamos esperar. Es lo mejor. Mire, se lo pongo de esta manera. El contraste y el enfoque de esto lo tenemos en la Biblia con dos personajes. El primero de ellos fue Saúl, que por querer mantener su estatus, su apariencia, aparentemente querer retener todos los placeres que como rey se le tenían, sacrificó su relación con Dios.
Le dice a Samuel, hey, al menos hazme quedar bien delante de los ancianos. Y aún después de eso podemos ver la vida de Saúl, que incluso un espíritu malo venía y lo atormentaba. No disfrutó. Aparentemente era el rey, aparentemente tenía el poder, tenía la autoridad para hacer, deshacer, pero no había gozo en su vida. El otro contraste es David, que aun cuando con sus aires de grandeza pensó que podía hacer lo que sea, viene el profeta Natán, lo confronta, y David inmediatamente entiende que de nada sirve todo lo que tiene si Dios no está con él. Y por eso tenemos el Salmo 51. Vuélveme el gozo de tu salvación, espíritu noble me sustente. Contra ti solo he pecado. Hermanos, es importante entender que el ánimo se va a mantener en medida que el favor de Dios, la presencia de Dios esté con nosotros. Dios se agrada de un pueblo que se goza en alabarle, en honrarle, que su vida refleja el gozo de honrar a su Dios. Mire, la vida cristiana no se trata de vivirla de manera en que solamente voy a cumplir reglas. Porque qué honra recibirá Dios si en medida de que yo cumplo no hay gozo, ni alegría, ni satisfacción por saber que estoy honrándolo a Él. Fíjese lo que dice el Salmo capítulo 92, vamos allá. Salmo capítulo 92. Dice, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad, ¿qué? Cada noche, en el decacordio, en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, ¿qué? Con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. La alabanza que se le da a Dios, hermanos, viene resultado de un corazón alegre, de un corazón que entiende que el favor de Dios es lo mejor que puede tener. El ánimo, hermano, se va a mantener en medida que nosotros sepamos, estemos conscientes de que su favor está con nosotros. Si yo te preguntara en esta tarde, hermano, hermana, ¿cómo está tu ánimo? Todos tenemos un estándar de saber cuando el ánimo se mantiene. Y el estándar siempre es el día en que conocimos a Cristo. Porque en ese día nosotros decidimos entregarle nuestra vida por completo a Él y pudimos experimentar la obra completa de Dios en nuestras vidas. A través de Jesucristo pudimos experimentar un gozo y un cambio en nosotros que solamente sobrepasaba cualquier emoción. No importaba si eran situaciones difíciles, no importaba si eran situaciones adversas, en nuestro corazón había un anhelo y un deseo de saber que estábamos haciendo lo que agradaba a Dios. No importaba si aún nuestros amigos, familiares nos rechazaban, porque deseábamos honrar a Dios con nuestras vidas. ¿Cómo sabemos que se ha perdido el ánimo? Cuando lo que anhelamos y buscamos es el favor de los hombres, más que el favor de Dios. Cuando buscamos que el hombre se fije, se sienta agradable o agradecido con nosotros, que podamos encajar. Hermanos, debemos entender que lo que necesitamos en nuestras vidas no es el favor del hombre, es el favor de Dios.
Por eso la Biblia dice que el corazón alegre constituye un buen remedio, porque es la obra de Dios en una vida. El ánimo para continuar, hermanos, el ánimo para seguir adelante, el ánimo para nosotros sostenernos firmes en medio de las pruebas, viene de Dios, en medida que su favor está con nosotros. Cuando obedecemos, cuando seguimos adelante, hermanos, obedeciendo la voluntad de Dios, Dios nos da gozo. Dios nos alegra, nos da ánimo, fortalece nuestra fe. Todo viene de Él. Fíjense lo que ocurrió en Nehemías capítulo 8. Vamos allá. Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Dice, versículo 9, fíjese lo hermoso de esta escena. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, ¿qué hacían entender al pueblo, hermanos? Los mandatos de Dios, la ley de Dios. Dice, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, no lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo ¿qué? Las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosura, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová ¿qué? Es vuestra fuerza. El pueblo se sentía alegre y a la misma vez conmovido porque estaban comprendiendo la ley de Dios. Entendían que habían roto sus mandatos, entendían que habían ido en contra de su Señor y eso conmovía sus corazones. Pero Esdras y Nehemías les dicen, oigan, no se entristezcáis, porque día santo es a Jehová. Y si usted sigue leyendo el libro de Esdras, se dará cuenta que el enfoque no fue recriminar únicamente lo que habían hecho mal, sino darles a entender que ahora ellos podían obedecer a Dios. ¿Por qué cree que más adelante vemos al mismo pueblo haciendo un pacto para guardar la ley de Dios? Aquellos que se casaron con mujeres extranjeras llegaron a una convicción de obedecer a Dios y separarse, porque buscaban el favor de Dios. Y Nehemías les dice, el gozo del Señor es vuestra fuerza. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Saber que honro, glorifico a Dios, trae y mantiene el ánimo para seguir adelante. Saber que estamos haciendo la voluntad de Dios. Saber que estamos honrando a Dios. ¿Cómo es posible que nosotros queremos mantener el ánimo si no estamos dispuestos a seguir y obedecer lo que Dios nos dice? Es por eso, hermanos, que debemos entender que la obra de Dios, para que siga adelante, el ánimo se mantenga, debemos estar dispuestos a obedecer. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, perdona? A tu cónyuge, a tus hijos, a tus padres, persona, familia. Es que no tengo mucho ánimo para seguir adelante, es que siento que son momentos donde tengo todo el ánimo y de repente baja y está así y es menguante. ¿Por qué será? El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Saber que estamos obedeciendo la voluntad de Dios.
Hermanos, y esto va a ser más adelante, voy a tocar temas acerca de la familia, pero quiero que entendamos algo. La obra que Dios hace, hermanos, en nuestras vidas, se va a reflejar en mi vida, en la vida con mi cónyuge, en la vida con mis hijos, en la vida con mis padres, en la vida con mis hermanos en Cristo. Todo se va a ver reflejado en obediencia, hermanos. Y en medida que nosotros hacemos la voluntad de Dios, se mantiene el ánimo. Se fortalece. Porque un corazón que cumple la voluntad de Dios será un corazón que se mantiene con ánimo constantemente. Porque sabe que el favor de Dios, que la bendición de Dios está con él, está con ella. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Hermanos, nuestro ánimo tiene que venir de una fuente que jamás se agote, que jamás cambie, que jamás desaparezca. Y esa fuente solamente puede ser Dios. Fíjese lo que dice Hechos capítulo 3, vamos allá. Hechos 3, me gusta este discurso del apóstol Pedro hacia el pueblo y cómo él les predica. Y dice, versículo 17, 3:17 Hechos, dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, hablando del sacrificio de Cristo, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de sus profetas, que su Cristo había de padecer. Y fíjese lo que dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y me encanta lo que sigue: para que vengan de la presencia del Señor, ¿qué? Tiempos de refrigerio. La palabra refrigerio no se refiere a una comida como nosotros lo tenemos en mente, ¿verdad? Decir, va a venir un platito de comida. No. La palabra refrigerio en el griego significa recuperar el aliento u obtener alivio. Obtener alivio. Cuando Pedro les predica a ellos y les hace ver que ellos como pueblo fueron los culpables, aún nosotros también, los culpables de la muerte de Cristo, él dice: arrepentíos para que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio, para que aquella culpa, para que aquel pecado, para que aquellas cargas, aquellas cosas que estás viviendo, que estás cargando, Dios dé alivio. Reconcíliate con Él, arrepentíos y convertíos. Cuando nosotros llegamos a Cristo y decidimos arrepentirnos y entregarle nuestra vida a Él, llegó un alivio a nosotros. Mis pecados, aquella carga de culpa fue quitada. Aquella condena que estaba contra mí fue pagada. Y ahora yo puedo respirar con libertad y poder decir que soy justo, que soy libre, que soy perdonado. Hermano, hermana, el gozo, el ánimo viene de Dios. Es de Dios que viene el descanso. Es de Dios que viene el ánimo, el alivio. Es de Dios que viene el gozo. Es de Dios que viene el deseo y el anhelo por seguir adelante. Pero eso viene de que estemos dispuestos a buscar y mantener el favor de Dios, su presencia con nosotros. Un corazón que busca honrar a su Dios a través de la obediencia.
Hermanos, sé que sabemos que debemos ser obedientes, pero el ánimo, hermanos, no viene de actividades, eso es emoción. Claro, viene de un rato y son importantes porque Dios las usa para impulsarnos. Pero ¿qué es lo que va a sostenernos en medio de las adversidades, de los problemas, de las situaciones difíciles? Es la presencia de Dios con nosotros. Es esa obra de Dios en nuestras vidas. Fíjese lo que dice Proverbios 18. Vamos allá. Proverbios capítulo 18. Fíjese lo que dice. Proverbios capítulo 18, versículo 14. Fíjese cuál es el enfoque que nos da aquí. Dice, 18:14, ya estamos ahí, hermanos. Dice, el ánimo del hombre que soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo de quién? Del angustiado. La palabra enfermedad aquí en Proverbios no solamente se refiere a una enfermedad como tal literal, sino que en el hebreo también se refiere a una angustia. Mire, en el Antiguo Testamento las palabras para nosotros a lo mejor no se van a entender en su totalidad si lo vemos directamente. Las palabras podrían tener unas diferentes connotaciones y dependiendo la palabra y cómo se utilizaba. Pero aún los salmistas, cuando hablaban de una enfermedad, hablaban de una situación interna, de una aflicción, de una angustia, de un dolor, de algo que probablemente lastimaba o mantenía su corazón, su vida de manera, vamos a decirlo así, se me fue la palabra, que no había estabilidad. Proverbios 18:14, cuando dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, se refiere a una angustia, a alguna aflicción, algún dolor incluso hasta físico. El ánimo del hombre. ¿Cuántas veces no a través de la vida vienen situaciones de angustia? Me encanta lo que dice 2 Corintios 4, que dice que estamos atribulados, mas no. Vamos a leerlo para no parafrasearlo. 2 Corintios 4, no pierda Proverbios, 2 Corintios 4, versículo 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Qué es lo que mantiene el ánimo del hombre? Es Dios. Que aun cuando venga aflicción, que aun cuando venga situación difícil, saber que tú y yo estamos haciendo la voluntad de Dios. La confianza, hermanos, del Hijo de Dios es saber que estamos obedeciendo. Conocer a Dios nos lleva a entender que en la obediencia, Dios en su soberanía, Dios en su magnificencia es quien está en control. El ánimo del hombre viene de la presencia de Dios, de ese entendimiento que es Dios quien obra y mueve y todo está en sus manos. Por eso obedezco. Por eso no me desespero. Por eso soy paciente. Por eso soporto. Sufro. Por causa de Cristo. Porque entiendo que es Él quien está en control de todo. Hermano, hermana, ¿cómo se mantiene el ánimo? El ánimo se mantiene en medida que usted y yo entendemos
que es Dios quien está en control. Es Él. Es Él quien obra. Fíjese y acompáñeme al Salmo 118, por favor. Salmo 118. Salmo 118. Versículo 21. Fíjese lo que dice. Te alabaré porque me has oído. Y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores, ¿qué? De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, ¿qué? Cuando el salmista dice, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos en él. En su contexto y en toda la extensión del mismo texto va a entender que habla en base de ese momento, de esa comprensión de la majestad de Dios. Y cuando dice este es el día que hizo Jehová, es también como un grito de júbilo, un grito de victoria diciendo, es Dios quien hasta aquí nos ha sostenido. Nos gozaremos y alegraremos en él. Lo que mantiene y sostiene el ánimo del Hijo de Dios, hermano, hermana, no es la experiencia que tenemos de andar en la vida cristiana. No es que también cumplo requisitos, ojo a eso. Es entender que mi vida, la obediencia es hacia Él, para su honra, para su gloria, para que el favor de Dios esté conmigo. No obedezco para ganarme el favor de los hermanos, de la gente, del pastor. No obedezco para ser bien visto y decir que soy un buen cristiano y que cumplo y que obedezco y que soy fiel. No. Ese no es el propósito de la obediencia. El propósito de la obediencia es saber que el favor de Dios, la presencia de Dios está con nosotros. Por eso la Biblia nos dice, y Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? No hay nada que se compare al favor de Dios en nuestras vidas. Saber que Dios se agrada de nosotros. La felicidad que usted y yo podemos experimentar en cosas pasajeras allá es real, sí, claro, pasa, sucede, pero jamás se va a comparar a saber que Dios se agrada de nosotros por obediencia. La verdadera felicidad, el verdadero ánimo viene de un corazón dispuesto y anhelante de buscar el favor de Dios en su vida. Proverbio dice, 18:14, donde leímos, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Aquel que aparentemente disfrutó todo en la vida, pero cuando viene la adversidad, las diferentes cosas, no hay una confianza firme para sostenerse. Es lo que pasa muchas veces cuando nos alejamos de Dios. Sí, disfrutamos el mundo. Sí, aparentemente somos felices haciendo y deshaciendo y viviendo a nuestra manera, pero cuando viene la adversidad no es la misma confianza para permanecer. Cuando nos alejamos de Dios, sí, sabemos que somos salvos, sabemos que Dios está con nosotros, pero no sabemos si el favor de Dios está con nosotros. No hay paz, no hay confianza, no hay seguridad, no hay ánimo.
A lo mejor lo he experimentado, yo sí, lamentablemente. Oh, pero cuando usted y yo sabemos que hemos obedecido para agradarlo a Él, hemos buscado ser fieles a Él, hemos buscado que Él sea honrado y glorificado en nuestra vida, así vengan adversidades, así venga escasez, así venga enfermedad, confiamos y estamos confiados y animados y seguros de que Dios está en control y que Él va a interceder. La confianza que tenemos es porque sabemos entonces que aún en medio de esa adversidad hemos sido fieles a Él y Dios es fiel. Él promete cuidar y guardar de nosotros. Y que Él promete que todas las cosas nos ayudan a bien a los que a Dios aman. Y por eso con ánimo soportamos. Con ánimo nos mantenemos. Con ánimo seguimos adelante. Con ánimo luchamos firmes, esperando la venida de Cristo. Hermanos, el ánimo no se mantiene de buscar exaltar emociones. ¿Que ayudan? Claro que sí. Pero no es la base de nuestra vida cristiana. El ánimo que sostiene nuestras vidas, hermanos, es saber que el favor de Dios está con nosotros. La bendición de Dios con nosotros. Y cuando usted y yo estamos seguros porque buscamos honrarlo, obedecer y saber que Él es exaltado y glorificado, hermanos, esa confianza en Él es lo que mantiene el ánimo. Y podrán venir enemigos y podrán venir en nuestra contra y podrán querer desanimarnos, podrán querer exponernos, pero la confianza que tenemos es que Dios está con nosotros. Dice Romanos, Corintios, no, Romanos. Si Dios es por nosotros, me encanta lo que dice Pablo en Romanos 8 cuando dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, desnudez, espada, peligros, muerte. Después con toda seguridad dice, por lo cual estoy seguro que ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La confianza y el ánimo para saber que eso es real en nuestras vidas viene de entender que lo que necesitamos por sobre todo es el favor de Dios con nosotros. Y en mismo Romanos lo vemos, en Romanos 11:36, cuando dice Pablo, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Hermano, hermana, tenemos años de ser salvos. Hablo por mí, tengo aproximadamente 22, 23 años de ser salvo. Y claro, ha habido altas, bajas, y ha habido momentos en los cuales pareciera que uno se ve tentado a rendirse. Pero ahora con toda seguridad, por la palabra de Dios le puedo decir que la única forma en como el Hijo de Dios va a mantener su ánimo y va a permanecer firme hasta el final es cuando el Hijo de Dios entiende que lo que necesita en su vida es que la presencia de Dios, el favor de Dios, esté con él. Es lo que va a mantener el ánimo. Lo que sostiene nuestra vida en general es nuestra vida espiritual. Si nuestra vida espiritual está bien, lo demás se sostiene y se mantiene firme. Podemos luchar,
Podemos seguir adelante, podemos buscar ser fieles a Él, hermanos. Todos deseamos y anhelamos mantener el ánimo hasta el final, pero solamente se logrará en medida que usted y yo entendamos que el favor de Dios tiene que estar en nuestras vidas. Y como le decía al inicio, que la presencia de Dios esté con nosotros, no me refiero a que se vaya. Y aún en el Antiguo Testamento lo veíamos, se refería a ese favor, a ese decir que Dios se agrada de nosotros. Claro, somos débiles, pero nos fue dado el Espíritu Santo. Se nos fue dado un poder que proviene de Dios para nosotros saber que somos más que vencedores y que podemos buscar que el favor de Dios esté con nosotros. Y es más, déjeme decirle algo, ya tenemos la de ganar, porque ahora en Cristo somos aceptos por el amado. El favor de Dios está con nosotros gracias a Jesucristo. Debemos procurarlo. Debemos buscar anhelantemente que el favor de Dios esté con nosotros. Vamos a orar. Amado Señor,